Viví casi toda mi vida en la misma casa. Era una ciudad relativamente pequeña, así que aunque no conocías personalmente a todo el mundo, sí terminabas reconociendo a la mayoría de tus vecinos. Por eso, cuando alguien se mudaba o una casa quedaba vacía, todo el vecindario lo notaba rápidamente. 2 años atrás, la familia que vivía justo enfrente de mi casa decidió retirarse y mudarse a otro estado. Vendieron la casa increíblemente rápido. Literalmente en menos de una semana ya habían empacado todo y desaparecido. Pero lo raro fue que la casa quedó completamente vacía durante casi 3 meses. Nunca vi camiones de mudanza. Ni gente entrando. Ni coches estacionados afuera. Nada. Parecía abandonada. Hasta una noche. Yo estaba despierto bastante tarde viendo televisión en la sala cuando unas luces iluminaron las ventanas de mi casa. Pensé que alguien acababa de estacionarse frente a mi entrada. Así que me levanté para mirar. Había un coche en el driveway de la casa vacía. El motor seguía encendido. Las luces delanteras apuntaban directamente hacia mi casa. Pero lo que más me inquietó fue el hombre parado junto a la puerta del conductor. Estaba completamente quieto, mirando hacia mi casa. O quizá hacia mí. No podía saberlo. Me quedé observándolo unos 30 segundos esperando que hiciera algo. Pero ni siquiera se movió. Solo seguía ahí parado. Al final regresé al sofá pensando que probablemente era el nuevo dueño y ya. Aunque honestamente, algo de la situación se sentía extraño. 1 hora después fui a la ventana otra vez antes de irme a dormir. El coche ya no estaba. Y el hombre también había desaparecido. A la mañana siguiente fui al trabajo y no regresé hasta casi las 7 de la tarde. Cuando estacioné frente a mi casa vi que el coche había vuelto. Pero esta vez algo era todavía más raro. La puerta principal de la casa estaba completamente abierta. Y aún así, todas las luces seguían apagadas. No había ni una sola luz dentro. La entrada estaba totalmente oscura. Me quedé mirando varios segundos desde mi driveway. Era una imagen inquietante. Una casa vacía. La puerta abierta. Oscuridad total. Y ese mismo coche estacionado afuera. Entré a mi casa tratando de no pensar demasiado en eso. Pero durante toda la noche no pude quitarme esa sensación incómoda. No sabía si el hombre simplemente era raro. O si mi instinto intentaba decirme algo. Unos días después ocurrió algo peor. Eran casi las 10 de la noche cuando sonó el timbre. Pensé que debía ser algo urgente porque nadie toca puertas a esa hora. Miré por la ventana. Y aunque no estaba completamente seguro, parecía el mismo hombre de la casa de enfrente. Solo lo había visto una vez claramente, así que dudaba un poco. Mientras pensaba si abrir o no, el hombre volvió a tocar el timbre. Mirando atrás, probablemente fue una estupidez abrir la puerta. Pero en ese momento pensé algo muy simple. Si realmente vivía enfrente, ¿por qué haría algo raro? Así que terminé abriendo. El hombre parecía de unos 40 años. Cabello negro corto. Barba descuidada. Jeans viejos. Y detrás de él, la casa seguía completamente oscura. ¿Necesita algo?, le pregunté. Con una voz muy baja y totalmente inexpresiva respondió: ¿Puedo usar tu teléfono? Justo en ese momento tenía mi celular en la mano. Incluso él lo miró mientras hablaba. Así que honestamente sentí que no podía negarme. Abrí la aplicación de llamadas y se lo entregué.
Entonces ocurrió algo raro. El hombre caminó lentamente hasta la esquina de mi porche y levantó el teléfono hacia su oído. Pero hablaba tan bajo que ni siquiera podía distinguir palabras. Solo murmuraba algo. Después de casi un minuto regresó. Me devolvió el celular. Y se fue. Ni siquiera dijo gracias. Solo cruzó la calle, abrió la puerta de la casa vacía y entró. La oscuridad volvió a tragarse todo. Ninguna luz se encendió. Nada. Subí otra vez a mi habitación sintiéndome incómodo. Y por curiosidad revisé el historial de llamadas del teléfono. No había nada. Ninguna llamada saliente. Ningún número. Nada. Eso me hizo sentir un escalofrío horrible. Entonces, ¿qué había estado haciendo realmente con mi teléfono? Sentí mucha rabia por alguna razón. Como si me hubiera utilizado para algo extraño y yo ni siquiera entendiera para qué. Así que cometí otro error. Me puse los zapatos y crucé la calle decidido a confrontarlo. Cuando llegué al porche noté otra vez lo aterradoramente silenciosa que estaba la casa. Toqué la puerta. Y ésta se abrió sola lentamente. La casa estaba prácticamente vacía. No había muebles, ni cajas, ni decoración. Solo oscuridad. Parecía una casa abandonada. «Hola», pregunté. Silencio total. Esperé unos segundos más antes de volver a hablar. «Quiero saber qué hiciste con mi teléfono». «Nada». Y entonces, la puerta se cerró violentamente frente a mi cara. Tan fuerte que retrocedí del susto. Era como si alguien hubiera estado parado justo detrás de la puerta todo ese tiempo observándome. Salí inmediatamente de ahí y regresé corriendo a mi casa. Por primera vez pensé seriamente en llamar a la policía. Pero seguía sintiéndome ridículo. ¿Qué iba a decir exactamente? Mi vecino raro me pidió un teléfono. Así que durante 15 minutos simplemente caminé nervioso por mi casa pensando qué hacer. Hasta que escuché golpes fuertes en la puerta principal. Corrí hacia la ventana. Era él otra vez. Pero esta vez llevaba una mochila. Y estaba demasiado cerca de la puerta. Como si intentara escuchar dentro de la casa. «Abre», dijo. No respondí. «Te lo puedo explicar». Retrocedí inmediatamente y llamé al 911. Mientras hablaba con la operadora, escuché la manija de la puerta moverse lentamente. El hombre estaba intentando abrirla. De forma discreta. Como si quisiera comprobar si la había cerrado con seguro. Y honestamente, ese momento me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Porque entendí que no quería hablar conmigo. Quería entrar. Por suerte la policía llegó bastante rápido. El hombre intentó cruzar la calle hacia la casa vacía cuando vio las patrullas. Pero no alcanzó. Los oficiales lo detuvieron inmediatamente. Y cuando revisaron la mochila, encontraron cosas que todavía me ponen mal cuando las recuerdo. Cinta adhesiva. Bridas plásticas. Herramientas. Y varias armas. Eso fue suficiente para que consiguieran una orden para revisar la casa. Más tarde descubrieron que el hombre ni siquiera era el verdadero dueño. Había rentado la propiedad usando una identidad robada. Y lo peor fue descubrir que la casa realmente estaba vacía. No había muebles. No había pertenencias. Solo un colchón viejo arriba y algunas cosas guardadas en el sótano. Las mismas cosas que llevaba en la mochila. Nunca volví a verlo después de esa noche.
pero según escuché, era simplemente un hombre completamente trastornado. Alguien planeando hacer cosas horribles. Y honestamente, cada vez que recuerdo aquellas luces apuntando hacia mi casa esa primera noche, me pregunto cuánto tiempo llevaba observándome antes de decidir acercarse. Cuando tenía poco más de 20 años vivía en un complejo de apartamentos horrible a las afueras de la ciudad. Era uno de esos edificios viejos, deteriorados y extremadamente baratos donde prácticamente nadie quería quedarse mucho tiempo. Cuando me mudé, casi todos los departamentos estaban ocupados. Pero durante los siguientes años la gente comenzó a irse poco a poco. Y honestamente, no los culpo. El lugar era deprimente. Había humedad en las paredes. Los pasillos olían raro. Y por las noches el edificio se sentía casi abandonado. Yo también planeaba mudarme apenas terminara mi contrato. Durante los últimos meses prácticamente no quedaba nadie viviendo ahí. Solo una pareja anciana en el primer piso. Nunca hablaba con ellos, pero veía las luces de su departamento encendidas algunas noches. Yo vivía en el cuarto piso. Y en todo ese piso no había nadie más aparte de mí. Al principio pensé que sería agradable tener silencio por fin. Pero después de un tiempo, el edificio empezó a sentirse demasiado vacío. Una madrugada desperté sobresaltado por un ruido muy fuerte. Pasos. Alguien estaba corriendo por el pasillo del cuarto piso. Miré la hora. Eran como las 3 de la mañana. Me quedé acostado escuchando. Los pasos iban de un extremo del pasillo al otro. Rápidos. Pesados. Como si alguien estuviera corriendo desesperadamente. Y lo peor era que sonaban justo afuera de mi departamento. No podían ser los ancianos. Ni siquiera vivían cerca de mi piso. Escuché aquello unos 5 minutos completos. Y después, silencio absoluto. Al final terminé quedándome dormido otra vez. A la mañana siguiente pensé en preguntarle al encargado del edificio si alguien había entrado al complejo esa noche. Pero honestamente, me sentía ridículo. Así que simplemente fui a trabajar. La siguiente noche ocurrió otra vez. Y la siguiente también. Cada madrugada los mismos pasos recorrían el pasillo. A veces a las 12. A veces a las 3. Siempre durante unos 5 minutos. Y luego silencio total. Después de casi una semana dejé de sentir miedo. Solo estaba confundido y cansado de despertarme todas las noches. Hasta que ocurrió algo mucho peor. Una madrugada desperté otra vez con los pasos. Escuché cómo corrían desde el extremo del pasillo hacia mi lado del edificio. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Más cerca. Más cerca. Hasta que de repente, se detuvo justo frente a mi puerta. Todo quedó en silencio. Me incorporé lentamente en la cama esperando que los pasos continuaran. Pero no pasó nada. Después de casi un minuto de silencio me levanté. Mi habitación daba directamente hacia la entrada del departamento. Y apenas abrí la puerta del dormitorio, vi algo. Había alguien parado justo afuera de mi puerta principal. Podía verlo porque sus zapatos bloqueaban la luz que normalmente entraba por debajo de la puerta. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. Me acerqué lentamente intentando mirar por la mirilla. Pero no veía nada. Entonces entendí por qué. La persona estaba cubriéndola desde afuera. «Hola», pregunté nervioso. No respondió.
¿Necesita algo? Silencio. Por un momento pensé en abrir la puerta y confrontarlo. Pero justo antes de hacerlo vi la cadena de seguridad. Nunca la usaba. Y honestamente creo que esa cadena me salvó la vida. La coloqué rápidamente. Luego destrabé la puerta. Y apenas giré la manija, la puerta explotó hacia adentro. El golpe fue tan fuerte que la cadena tensó violentamente y escuché la madera crujir. Retrocedí aterrorizado. Y durante un segundo alcancé a ver al hombre. Era un anciano. Pero se veía completamente fuera de sí. Tenía un cuchillo de cocina en la mano. Y ni siquiera hablaba. Solo intentaba empujar la puerta una y otra vez. Con toda su fuerza. Corrí inmediatamente hacia el teléfono y llamé al 911. Mientras hablaba con la operadora seguía escuchando los golpes contra la puerta. El hombre intentaba arrancar la cadena usando el cuchillo. Escuchaba cómo raspaba el metal y golpeaba la madera. Y honestamente, estaba convencido de que iba a entrar. Nunca había sentido un miedo tan intenso. Los golpes continuaron durante casi 3 minutos. 3 minutos larguísimos. Hasta que finalmente se detuvieron. Me acerqué lentamente otra vez. Y justo antes de que el hombre se fuera, vi un ojo observándome a través de la pequeña abertura de la puerta. Después salió corriendo por el pasillo hacia las escaleras. La policía tardó casi 20 minutos en llegar. Revisaron el edificio completo. Pero nunca encontraron al hombre. Lo más perturbador ocurrió unas semanas después. Noté que las luces del departamento de la pareja anciana llevaban días apagadas. Así que le pregunté al encargado qué había pasado. Y entonces descubrí algo horrible. Los ancianos ya no vivían ahí. De hecho, llevaban semanas fuera del edificio. Eso significaba que durante todo ese tiempo, yo había sido literalmente la única persona viviendo en el complejo. Nunca supe quién era el hombre del cuchillo. Ni por qué corría todas las noches por el pasillo. Ni qué quería realmente. Pero después de eso me mudé inmediatamente. Y honestamente, creo que si aquella cadena no hubiera estado puesta esa noche, probablemente jamás habría salido vivo de ese apartamento. A finales de 2025 me mudé a otra ciudad por trabajo. Como todo era muchísimo más caro dentro de la ciudad principal, terminé rentando una pequeña casa en un pueblo cercano. Y honestamente, el vecindario no me gustó desde el primer día. Todas las casas eran viejas. Muchas estaban descuidadas. Y la mayoría de la gente que veía afuera tenía una vibra bastante extraña. No parecían personas muy amigables. Aún así, las pocas personas con las que hablé al mudarme fueron amables conmigo. Así que intenté convencerme de que probablemente solo era un lugar algo deprimente y ya. Lo único que realmente me daba tranquilidad era que la casa tenía un sistema de seguridad instalado. Era bastante viejo, pero funcionaba. Tenía cámaras alrededor de la casa y un pequeño monitor en el closet del dormitorio desde donde podía ver todas las cámaras. Eso me hacía sentir un poco más seguro viviendo ahí solo. Durante el primer mes prácticamente no salí excepto para ir al trabajo. En mis días libres solo me quedaba dentro viendo televisión o jugando videojuegos. Hasta que una noche ocurrió algo raro. Eran poco después de las 9 cuando el sistema de seguridad hizo un pitido. Unos segundos después, tocaron la puerta. Me quedé quieto esperando que quien estuviera afuera simplemente se fuera. No me gustaba la idea de abrirle a alguien a esa hora.
Después de medio minuto tocaron otra vez. Y entonces escuché una voz desde el porche. «Hey, soy Connor. Vivo por aquí cerca. Solo quería saludar». Eso significaba que sabía que yo estaba dentro de la casa. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla. Connor parecía más joven que la mayoría de la gente del vecindario. Alto. Delgado. Pero tenía unas ojeras oscurísimas debajo de los ojos. Parecía alguien que no dormía jamás. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Connor sonrió. Y honestamente, la conversación fue rarísima. Él apenas hablaba. Yo tampoco sabía qué decir. Solo repetía que era mi vecino y que quería conocerme. Después de un silencio incómodo le dije: «Gracias por pasar». Y cerré la puerta. Asumí que probablemente estaba borracho o algo parecido. Pero unos 15 minutos después me di cuenta de algo. Nunca escuché que se fuera. Pensé que estaba exagerando. Pero aún así fui a mirar por la mirilla. Connor seguía ahí. Parado exactamente en el mismo lugar. Sin hacer nada. Solo mirando hacia mi puerta. Abrí otra vez. Y lo más perturbador fue que Connor reaccionó como si nada raro estuviera pasando. «¿Qué haces todavía aquí?», pregunté. Connor inclinó ligeramente la cabeza. «Solo quería pasar el rato». Eso fue suficiente para mí. Le dije directamente que era tarde y que debía irse. Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. Y por primera vez sentí miedo real. Porque parecía genuinamente molesto conmigo. Cerré la puerta. Y esta vez sí escuché pasos alejándose del porche. Intenté olvidarlo y seguir con mi noche. Pero honestamente, algo sobre Connor me parecía completamente incorrecto. Los siguientes días trabajé normalmente. Llegaba a casa alrededor de las 7. Y cada noche, exactamente a las 9. El sistema de seguridad comenzaba a sonar. Siempre. Todos los días. Al principio revisaba las ventanas y luego subía al monitor para revisar las cámaras. Pero nunca veía nada. Absolutamente nada. Ni personas. Ni movimiento. Nada. Eso empezó a ponerme bastante paranoico. Especialmente porque estaba convencido de que Connor seguía rondando la casa. Una noche las alertas comenzaron a sonar cada 30 minutos desde las 9 hasta medianoche. Yo estaba agotado y tenía trabajo temprano al día siguiente. Pero no quería dormir. Sentía que algo malo terminaría pasando. Finalmente, después de una hora completa sin alertas, decidí acostarme. Debían ser casi las 2 de la mañana cuando desperté otra vez con el pitido del sistema. Al principio lo ignoré. Pero 30 segundos después volvió a sonar. Y otra vez. Lo que fuera que activaba las cámaras seguía afuera. Molesto y medio dormido me levanté y fui al monitor del closet. Las 4 cámaras mostraban exactamente lo mismo. Nada. Ni siquiera el viento movía los árboles. Todo estaba completamente quieto. Estaba a punto de apagar el monitor cuando noté algo en la cámara del porche. En una esquina de la imagen podía verse mi puerta principal. Y estaba abierta. Sentí literalmente un dolor en el pecho del susto. Retrocedí inmediatamente del monitor. Abrí lentamente la puerta del dormitorio y escuché la casa. Silencio absoluto. Caminé hasta las escaleras intentando no hacer ruido. Y cuando miré hacia abajo, lo vi.
Connor estaba parado en la entrada de mi casa, mirándome directamente desde abajo. Tenía la misma expresión horrible de la primera noche. Una mirada llena de enojo. Completamente fija en mí. Me quedé paralizado. Connor tampoco se movía. Y después de unos segundos, corrí. Subí hacia el dormitorio mientras escuchaba sus pasos subiendo las escaleras detrás de mí. Entré al cuarto y cerré la puerta con seguro justo antes de que Connor llegara. Un segundo después empezó a golpear violentamente la puerta. Tan fuerte que pensé que la rompería. Los golpes continuaron varios segundos. Y de repente, silencio. Vi su sombra debajo de la puerta. Completamente quieta. Connor permaneció ahí casi medio minuto. Y luego simplemente se alejó caminando lentamente. Escuché cómo bajaba las escaleras. La puerta principal cerrarse. Y finalmente el sistema de seguridad sonar una última vez. Llamé inmediatamente a la policía. Llegaron unos 10 minutos después. Les conté todo lo que había pasado durante la semana. Pero cuando preguntaron por Connor, descubrieron algo perturbador. Nadie con ese nombre vivía en mi calle. Ni cerca. Nunca entendí quién era realmente. Ni por qué había escogido mi casa. Ni qué quería hacerme. Después de esa noche nunca volvió a aparecer. Aunque honestamente, de vez en cuando el sistema de seguridad todavía se activa en mitad de la noche. Y cada vez que escucho ese pitido, todavía siento el mismo miedo que aquella vez cuando vi a Connor parado dentro de mi casa.